Épale, Santiago. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludo al público que está conectándose, te saludo a ti. Y bueno, vámonos, esto hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar, vamos a tocar un tema súper interesante, ¿verdad? Hoy vamos a conversar sobre las vacunas y las variantes. Yo pensaba que yo era el único que me había preparado. Pero tú tienes café o algo más. Café, café, no solo café. Cafecito. Hoy es Cafecito, viernes, buenas noches, podemos todos por ahí. darle. Nada. Acabo de llegar de trotar, tengo un ratico que llegué de trotar y mañana nos liberamos. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de personas. ¿Cómo estuvo tu día hoy, Santiago? ¿Cómo se movió la No, cosa? está pesada, sabes que como los que nos están oyendo, que estamos en esta segunda ola que fue inclusive un poco por encima de lo que nosotros pensamos en la congestión de los hospitales, congestión de las clínicas. Estamos viendo cosas que tal vez no las imaginábamos, pero no nos llegó el día, pues, de mucha saturación de las emergencias, muchas llamadas por teléfono, muchas personas que no encuentran, ni a nivel privado ni público, ingresar, pues, para el oxígeno, el tratamiento específico y tienen que cumplirlo en su casa. Estamos viviendo unos días difíciles en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros por nuestra parte, mira que en la pasada ola, de verdad que realmente pediátrica no fue tan impactante ni tan importante. Y el nivel de ingresos de nuestros chamos a las hospitalizaciones fue muy poco. Tres, cuatro pacienticos, no recuerdo exactamente que hospitalicé bajo mi responsabilidad y unos cuantos más que vimos como interconsulta, todos estables, muy pocos en condición crítica. Y a la fecha del día de hoy ya hemos visto 10. Sí. Ha cambiado bastante el número. Tenemos Sí. ya casi 50 personas. Yo creo que es bueno que comencemos porque seguro que van a haber muchas preguntas. Sería bien importante que nosotros le diéramos salida a todas esas preguntas que podamos, desde el punto de vista técnico, hacerlo. Bueno, Santiago, yo voy a iniciar enfocando la pandemia desde el punto de vista global. Yo creo que ya debe haberse llegado a los 126 millones de casos a nivel del mundo y debemos estar tocando los 2.8 millones de fallecidos, porque más o menos estábamos cerca de esas cifras esta mañana que tuve chance de revisar el track de casos y muertes de la enfermedad a nivel mundial. 16.000 casos por cada millón de habitantes del mundo. Esa es la tasa de morbilidad por millón de habitantes. Más de 600.000 casos por día. En los últimos 60 días, lo que miramos en esas gráficas, Santiago, la curva vuelve a subir, la curva está en ascenso. Había estado en una meseta relativamente sostenida, pero en estos últimos 60 días ha venido subiendo de manera sostenida. Países como Brasil, la India, Francia, Italia, Turquía, Alemania, ascenso franco. Pocos países en descenso, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España, Israel. ¿Qué piensas tú, chico, del comportamiento de este virus a nivel mundial? Pareciera que no estamos cerca de acabar esto, pareciera que nos alejamos cada vez más. No sé qué piensas tú.
Sí, fíjate, ya llevamos un año de pandemia y para mí, mitad del año pasado, uno decía, bueno, vamos a tener por lo menos 6, 8 meses más, pero parece que esto, por lo menos en ciertas partes del mundo donde la vacunación se retrase, vamos a tener todo el año en un tira y encoge de confinamiento y liberación de cuarentena. Y sobre todo en nuestro país, que pareciera que la vacunación va más lento, vamos un poco en la cola de la región, ¿no? Entonces, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que esto va a ir, se va a consumir gran parte del año con las consecuencias que sabemos que tiene sobre el movimiento de la economía y la vida de todos nosotros en general. No hay faceta de la vida de nosotros que no haya sido afectado en forma importante, ¿no? Y ahorita, este tema de hoy que me dijiste, las variantes, es un punto que es importante porque si el virus evoluciona y cambia y logra burlar, como vamos a hablar con detalle ahorita, tanto la inmunidad que produce la infección natural como la inmunidad de las vacunas, tenemos un proceso probablemente que va a ser un poco más prolongado del que habíamos pensado. Y fíjate tú que la situación latinoamericana no está muy lejos de lo que acabamos de enfocar para nivel mundial. Yo creo que inclusive pudiéramos decir que estamos un poquito peorcitos que el resto del mundo si nos comparamos poco a poco con ellos. Latinoamérica tiene a Latinoamérica, no América, porque América tendría a los Estados Unidos de galope en el primer lugar, pero Latinoamérica tiene a Brasil como el país mundial, con defunciones muy cercanas al primero y con una curva en ascenso sostenido desde hace 60 días. Sí. Colombia, que es el 11º país a nivel mundial, pero latinoamericano, tiene 2.4 millones de casos reportados con 63.000 defunciones y con una curva de ascenso que tiene 14 días sostenida, montada, mostrando, pues, perdón, ese incremento. Argentina, 2.3 millones de casos a la fecha, 55.000 defunciones y ascenso sostenido. México, quizás el único país latinoamericano que muestra un descenso sostenido e importante en su curva. 2.2 millones de casos, 200.000 defunciones, pero viene en franca caída. Perú, en ascenso también su curva, 1.5 millones de casos, 51.000 defunciones. Y revisaba yo el boletín para las Américas que reporta la situación COVID al 24 de marzo y de esas fulanas variantes de preocupación o VOC, de los 35 países o territorios americanos que hacemos con el continente americano, 31 han reportado al menos una de estas variantes. Entonces, fíjate tú lo que tenemos en Latinoamérica, que es un caldo de cultivo durísimo y peligroso. Y yo no sé si tú piensas que se va a comportar Latinoamérica y América en general, pues tan igual como el resto del mundo, o tú crees que nosotros vamos a tomar la batuta de manera definitiva en la cima de casos y muertes por esta patología. Cuando digo nosotros me refiero al continente americano y Latinoamérica, pues en líneas generales, con todos los problemas que tenemos en Latinoamérica de todo índole, social, político, económico y sanitario. Sí. Mira, déjame hacer 3 comentarios, uno de Brasil, otro de Chile y otro de Venezuela, lo que estabas hablando. Brasil, para mí, presenta una advertencia porque la propagación no controlada o la falta de cumplimiento de las medidas públicas, ya tú sabes cuáles son las medidas de salud pública, y el lento lanzamiento de la vacunación, que es el gigante de Sudamérica, pero también se retrasó un poco en la vacunación, está sufriendo, y tú lo lees en la prensa, una crisis enorme, tal vez la peor crisis de salud que ha tenido en mucho tiempo, ¿no? Y muchos dicen que es por esta variante que es P1, que es una variante que yo digo que es mal llamada brasileña, porque las variantes no se deberían, así como el virus chino, no le ponemos virus chino, vamos a no ponerle apellido a las variantes brasileñas, surafricanas, etcétera, porque es mejor ponerlas. Entonces la P1, aparentemente por lo que se vio en Manaus, y esto es un punto de alerta para todo el mundo, podría aumentar las reinfecciones. Tú sabes, como tú bien sabes, en Manaus aparentemente se había llegado a un nivel de inmunidad de rebaño de por encima del 60%, recuerda. Y cuando llegó esta variante, aparentemente
eso no era tan cierto y empezó mucha gente. Entonces, ¿será que la variante logra burlar la inmunidad natural? Y ahí empezó toda la preocupación en Sudamérica, ¿no? En caso de Chile, fíjate, el caso de Chile es interesante porque es un ejemplo mundial, así como Israel en Sudamérica, de vacunación de un gran porcentaje de la población. Y la gente aparentemente se confió y relajó los niveles de precaución como mascarilla, etc., porque estaba vacunado y aparentemente en Chile hay un repunte y empieza a crecer otra cosa. Este es el gran mensaje de que las vacunas por sí solo es simplemente una barrera. Yo siempre te voy a poner el ejemplo siguiente. Cuando tú estás con un paraguas en la lluvia, bueno, el paraguas te hace que tú no te mojes. Vamos a poner que mantenerse seco es mantenerse sano, ¿no? Pero también tú tienes tu chaqueta y tienes tus botas. O sea, tienes varias barreras para no mojarte, ¿no? Y el que no tiene paraguas, que sería la vacuna, por supuestamente se va a mojar y se va a afectar más rápidamente. Entonces la idea de esto, para mantenerse seco en la lluvia bajo un paraguas, tú necesitas otras cosas, necesitas tu chaqueta, necesitas unas botas, y eso es más o menos el símil que yo he puesto para que, ok, usted tiene la vacuna, pero usted tiene que seguir utilizando tapaboca, su distancia y todo, y no es motivo de relajación, porque la gran idea que tenía la gente, que yo creo que la idea no es correcta, de que, bueno, quiero ponerme la vacuna para olvidarme de ese bendito tapabocas, que es muy fastidioso, y para poder reunirme en la parrilla con mis amigos, todos los que estén vacunados. Y aparentemente esto no va a funcionar así por un tiempo, hasta que la mayor parte de la población esté vacunada y empiecen realmente a bajar los casos. El caso de Venezuela. Y fíjate una cosa importante, el símil que acabas de colocar, que me encantó. Me parece que es una referencia interesantísima para entender la situación. Nos faltó algo. Si el ventarrón en la presenta y cambia la dirección de la lluvia, no basta con que estés con las botas, la chaqueta y el paraguas. Tienes que meterte a la casa, mi pana, porque si no te vas a mojar. Ponte bajo techo porque te vas a mojar. Más claro, mi hermano, yo creo que eso no lo canta un gallo. Sí. Has dado en el clavo con el ejemplo y me parece que la cerecita, lo que faltaba en la cereza es, cambió el viento, mi hermano, y vamos a guardarnos porque tenemos que guardarnos, si no nos vamos a mojar. Venezuela, déjame darte los números que revisé. 154,000 casos, debemos haberlo superado ya hoy porque estábamos cerquita de eso. 1,532 defunciones con una letalidad del 1%. En franco ascenso desde hace 3 semanas, pero en franco ascenso. Un poquito menos porcentualmente que lo que representa Brasil, guardando las distancias en cuanto al volumen de personas, pero porcentualmente estamos muy cerca del crecimiento. Del 12 de marzo al 25 de marzo, revisé las estadísticas y hemos incrementado 9,888 casos. 4,8 casos por cada 1,000 personas. Distrito Capital, Miranda a la cabeza, ocupando cerca del 7% del total de la casuística nacional. Número de pruebas realizadas porcentualmente por debajo del 14%. Índice de positividad de PCR tomadas, 28%. Eso es demasiado, lo que indica que estamos haciendo muy pocas pruebas. ¿Qué piensas tú de eso? Ahí te lo dejo. ¿Qué me ibas a decir de Venezuela? Bueno, Venezuela, sabes que esta semana salió en Pro Da Vinci, lo pueden buscar, una nota periodística que entrevistaron a 13 personas que habían entrevistado hace un año, qué había pasado este año, cuáles eran los logros y las cosas que habían faltado. Yo fui uno de ellos, y una de las cosas que dije hace un año es exactamente ahorita. Nosotros estamos en un subregistro subutilización de las pruebas PCR enorme. Nosotros todavía estamos en 1,000 o menos de 1,000 pruebas, como en países como Chile, y veo que uno de los que está oyendo está en Chile, hace hasta 70,000 pruebas de PCR al día y tienen menos habitantes, creo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, estas 2 semanas que no había el Virocul, que es el hisopo, etc. Entonces, no es posible que seguimos hace un año el mismo planteamiento de las pruebas PCR, pero además en su registro, yo estoy de acuerdo con los expertos que dicen de la Academia Nacional de Medicina, que probablemente estos 600, 800 son 3, 4,000 casos al día, por lo menos. Y también los fallecimientos, fíjate en el caso de ayer, tú y
y aprovecho la oportunidad de condolencia a toda la familia de una colega de nosotros de 50 años, Yelisa Castillo, y también un muy buen amigo urólogo allá en Valencia, los dos, inclusive un tercer urólogo. Y cuando yo revisé las estadísticas que estaba diciendo el gobierno, no aparecían ellos dos. O sea, aparecía una señora de 80 años en Carabobo y más nada. Entonces, yo creo que también hay un subregistro de fallecimientos. Yo no sé en qué proporción realmente, porque tú sabes que tú puedes ocultar todo, pero los muertos no es fácil. Es como la tos, no puedes, te dije la otra vez, no puedes ocultarlos, ¿no? Pero sin duda, lo que estamos viendo es que cada vez en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo social, hay más gente con COVID y hay más gente que se complica, hay más gente que se hospitaliza y hay más gente que está falleciendo. Eso no hay duda. Por supuesto, no es un boletín epidemiológico, que por cierto lo deberíamos tener, el boletín epidemiológico, pero es como una anécdota que es bien confiable. No sé si ustedes tienen la misma expresión allá en Maracay. Mira, Santiago, acá esta semana han fallecido unos cuantos colegas cercanísimos a nosotros, compañeros de trabajo, muchos de ellos, y algunos ya no estaban con nosotros porque habían tomado otros nortes, otros rumbos, pero también con un nexo de amistad y de profesión altísimo, y se nos fueron tres. Son tres fallecidos que tenemos en Aragua. Y nos saltamos al hermano de la doctora Yelixa Castillo, que también falleció. Entonces, sumaríamos tres aquí en Aragua y tres allá en Carabobo, serían seis fallecidos. Y yo entiendo que de repente no estén en el corolario de ayer, pero deberían estar en el de hoy. Yo no he revisado, no pude porque no estaba pendiente de la atención contigo y el live y no escuché la declaración de quienes no deberían, pues, porque eso lo debería hacer el ministro, pero de las personas que están encargadas de dar el parte oficial del comportamiento de COVID en el país. Y es duro, o sea, sabemos que esto se va a mover, es evidente que va a seguir subiendo. Sí. Nunca, nunca vamos a saber qué es lo que está pasando ni cómo está pasando y solamente las muertes, como decías tú, probablemente nos van a dar un indicador tardío de la enfermedad. Y con las muertes no podemos tomar medidas para diametralmente enfrentarnos a esto. Las muertes llegan muy tarde, aunque el virus de por sí es torpe, es lento, es morrocoy, es tortuga, porque el evento del virus se presenta un par de semanas o 3 semanas después que se hacen las fallas que normalmente nos permitimos al libertar cosas que no debemos libertar, como carnavales, eh, navidades, etcétera. Nosotros venimos de dos grandes problemas, la Navidad primero y los carnavales después, que yo creo que llenaron el saco por completo, no le dieron chance de respirar a los servicios sanitarios y por eso estamos viendo el incremento de ocupación. Un amigo nuestro que ya ha estado en otros live con nosotros, Tablante, desde Barranquilla, nos dice, llueve duro por acá, cambió el viento, las UCIs están llenas nuevamente. Entonces, imagínate tú, estamos literalmente cercados. Sí. Ese es el panorama en cuanto a lo que morbilidad y mortalidad se refiere. Estamos claros que son indicadores que tenemos que hacerle seguimiento estrecho para poder de una forma u otra tomar decisiones que desde el punto de vista epidemiológico nos ayuden. Y ojalá nos escucharan, ¿verdad, Santiago? Ojalá nos prestaran, aunque fuera un poquito de atención, para poder meter un poquito de ideas y mano en esto. No es que no la sepamos toda, pero de repente podemos aportar alguna tontería que pueda ayudar a regular esto. Vacunas. Santiago, tenemos 251 vacunas en ensayos clínicos, en cualquiera de las fases que puedan estar presentes. 61 en ensayos avanzados ya, fase 2, fase 3, y tenemos 11 vacunas en uso, aun cuando no estuvieran licenciadas universalmente para la emergencia pandémica que estamos atravesando, pero hay 11 vacunas que se están usando a nivel mundial. Todas las plataformas conocidas y no conocidas, viejas y nuevas, están al alcance de todos y cada uno de nosotros. Dame tu panorama, tu percepción sobre las vacunas,
¿Cuál piensas tú que es el norte de estas vacunas contra la COVID-19 en este momento pandémico que estamos transitando? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo te parece? Uno, el número, el volumen, el ritmo, el sistema, la finalidad de la vacuna, qué metas tenemos que lograr nosotros con cobertura. ¿Qué piensas tú que va a pasar este año? ¿Llegaremos, no llegaremos? ¿Tendremos que ocuparnos del año que viene de esto? Sí. Bueno, lo primero que decir es que las vacunas, Roque, superaron las expectativas. Recuérdate que hace unos meses hablamos de vacunas, etcétera, y ahorita tenemos varias vacunas que ya están publicadas en revistas que la gente confía, el mundo académico. Tres occidentales y una oriental, no, la rusa es la única que hay, porque las chinas que están circulando todavía le falta esa publicación de fase 3, tú sabes que es muy importante, donde los pares, o sea, a la gente que investigue en vacunas revise con detalle, etcétera, y diga, mira, esta data, esta información es correcta, yo apoyo a esos investigadores. Eso es muy importante en el mundo científico, tú bien lo sabes, que la información sea disponible para que los expertos lo revisen, volteen los números, lo para atrás y para adelante y te diga, mira, me parece que esta investigación estuvo bien hecha. Entonces, la Sputnik, acuérdate que venía desprestigiada porque Putin en agosto había dicho que antes de la fase 3 ya era la primera vacuna aprobada en el mundo. Entonces, el mundo occidental estaba muy desconfiado, pero después de que la sacaron el Lancet a principios de febrero, todo el mundo bajó la guardia y dijo, oye, esta vacuna como que sí tiene por encima del 90% de efectividad, porque tú sabes que las vacunas tienen dos cosas y tú mejor que yo porque eres pediatra. La efectividad que se mide por aquella, la comparan con un grupo de placebo y simplemente inyectan la vacuna a un grupo de personas y a otros le ponen placebo y los siguen en el tiempo para ver cuántos de este grupo contrajeron la COVID y cuántos no. Entonces, supongamos que en el grupo placebo, que tú no le inyectaste vacuna, hubo 20 infectados y aquí hubo 2 infectados del grupo de vacuna, ellos sacan la cuenta y sacan el porcentaje de efectividad. Pero eso está hecho en un momento del tiempo. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las occidentales, se hicieron el año pasado cuando no había variantes. Entonces no se está seguro. Ese es el mundo en ese momento con la variante. Johnson Johnson, para que los probó ya cuando había ciertas variantes porque llegó hasta diciembre. Pero entonces, ¿qué va a pasar en el mundo real? ¿Qué van a pasar con esas vacunas que decían que tienen 90 y pico % de efectividad, pero ahora con este mundo real, con estas variantes nuevas? Bueno, pueden ser otros números, por eso que esto es tan dinámico, ¿entiendes? Y no hay duda que este tema de las variantes vino a cambiar la pandemia, cambiar la perspectiva de cuánto podría durar la pandemia, la perspectiva de la efectividad de la vacuna y la perspectiva de que se pensaba si uno tenía una infección iba a estar por lo menos 6 meses, un año sin problema. Eso está un poquito en duda, aunque hay una inmunidad importante que por lo menos dura de 3 meses, un año. Existe una preocupación, cosa que no se sabe cuál es la implicación en este momento de que haya problemas en el futuro. Entonces, pero vamos a ocuparnos de este momento. ¿Qué necesitamos ocuparnos de este momento? Seguir con todas las medidas que dijimos y vacunar a la población lo más pronto posible, porque mientras tú no permitas que estas variantes se rieguen, porque variantes siempre va a haber, Roque, tú bien sabes que el virus muta, el virus evoluciona, ojo, evoluciona hacia ser más peligroso o menos peligroso, ¿no? Y esto va a seguir mutando, o sea que ustedes van a oír mutantes en esta parte, en todas partes, y no hay duda que en Venezuela tenemos mutantes. Lo que pasa es que no tenemos la cantidad de vigilancia genómica en volumen, o la tecnología en volumen, aunque sí se está haciendo, pero con una cantidad más pequeña que otros países, para ver cuál es la magnitud. Entonces, si tú me preguntas, ¿es verdad que este brote es por la variante P1? Bueno, mira, vimos el live de una doctora de Livic, muy buena exposición, que dijo que el pequeño porcentaje que ellos vieron, oye, cada vez más pacientes tenían la variante brasileña, la variante P1. Entonces, lo otro es especulación, si este brote es por el carnaval o es la P1, o sea, siempre buscan cosas políticas. Recuerda que siempre cuando tú tienes algo de afuera, tú puedes empezar a meter en la gente que nosotros vimos bien y fue una variante del extranjero que nos mandaron. Y eso también tiene manipulación política, ¿no? Entonces,
Yo creo que falta por ver, sin duda es una preocupación las variantes, lo que no sabemos cuál es la magnitud de la preocupación, ¿entiendes? Y solamente el tiempo, vacunar a la mayor parte de las personas lo más rápido y seguir haciendo las medidas de contención es la que nos va a ayudar para salir lo mejor posible parado de esta pandemia. Sí, indudablemente. Yo estoy de acuerdo contigo con esto de que las variantes definitivamente tienen que estar circulando ya en todas partes del mundo. Eso es inevitable. Y para diciembre del año pasado, perdón, un grupo de viajeros japoneses fueron diagnosticados con la variante P1 en Japón. Sí. Fueron horas que demoraron de llevarlas de Brasil hasta Japón. Eso mismo va a pasar con todas las demás variantes. Y mientras hayan fronteras, existan fronteras entre los países vecinos, va a ser mucho más fácil que estas cosas se sucedan. De hecho, el boletín de la OPS, que lo tengo abierto aquí en el computador, en la actualización de variantes en las Américas del SARS-CoV-2, claramente lo dice. 32 de los 35 países o territorios de la región de América ya tienen circulación de al menos una de estas variantes de preocupación, de estas VOC, y en 141 países a nivel mundial ya se ha documentado la presencia genómica, la secuencia genómica de al menos una de estas variantes. Yo estoy de acuerdo contigo, Santiago, con que la vacuna en este momento a nosotros no, de verdad que lo que menos nos debe preocupar y ocupar en este momento es pensar en mitigar la pandemia. Lo que nos va a ocupar y preocupar en este momento con la vacuna es disminuir la tasa de hospitalización y las muertes, porque es lo que debería ser la meta inmediata de colocarnos las vacunas, sobre todo porque entendemos que las vacunas no tienen a la fecha, documentado por lo menos no está, una inmunidad esterilizante que nos permita no contagiarnos y no contagiar. Podemos contagiarnos aun cuando estemos perfectamente inmunizados y podemos enfermar a otros siendo transmisores de la enfermedad, aun cuando estemos perfectamente contagiados. Lo que no vamos a hacer nosotros como personas vacunadas, en teoría eso es lo que aspiramos que se suceda y es lo que están mostrando los números, es reducir la tasa de hospitalización y la muerte. Las variantes son un problema definitivamente severo, eso es innegable. Y otra cosa que es un problema severo es el acceso a las vacunas, Santiago. Eso es un temazo. Yo estoy convencido de que el tema vacunas, número, volumen de vacunas para hacer la cobertura de la población mundial, que somos alrededor de 7.800.000 millones de personas en el mundo, multipliquémoslo por dos, son casi 16.000 millones de personas, 16.000 millones de dosis, perdón, que tendríamos que necesitar si son vacunas que necesitan un par de dosis y toda la infraestructura restante, jeringa, alcohol, algodones, personal, espacios, etcétera. ¿Cómo ves tú, no la vacunación contra contra el COVID-19 de aquí en adelante? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo miras tú, tomando en cuenta este conjunto de cosas que te he dejado ahí en la mesa? Mira, tú sabes que la pandemia, esto se ha discutido mucho, ha traído un aumento en la desigualdad, ¿no? Desigualdad, con menos recursos económicos, estamos hablando personalmente, tienen menos problemas porque si no trabajan, no tienen ahorros, etcétera. Y es un problema de equidad, fíjate. El New York Times decía en la semana pasada que 43 países, casi todos ellos ricos, y esto es uno de los problemas de equidad. Tú vivir en un país rico va a ser más ventajoso ahorita porque tiene acceso gratis a la vacuna, mientras viene un país que está en vía de desarrollo con menos riqueza, vas a tardar, porque es una cuestión de dinero, ¿no? Acuérdate, 43 países, casi todos con altos ingresos, están en caminos de vacunar a toda o la mayoría de la población para el 2021. ¿Okay? Pero tú sabes cuántos países no lo están. 148 países. O sea, 148 países no van a poder vacunar una población importante en este año, versus 43 que tiene dinero. Entonces ahí entramos nosotros. Nosotros estamos atravesando en el país un déficit económico muy grande y además que tenemos una gran polarización y en esta pandemia ya se metió el factor político. Hay dinero represado por la oposición que se quiere utilizar, pero ahorita entonces el gobierno
se polariza y quiere escoger la vacuna. Tú viste que le estaban ofreciendo la vacuna de AstraZeneca, que ya ese problema que tuvo de trombosis, le están reconociendo que es un problema que no es tan importante para el beneficio que está dando la vacuna, bueno, y que no quiere la vacuna de AstraZeneca, sino que tal vez preferirían vacunas de sus aliados políticos. Y fíjate cómo la política, que nosotros esperaríamos que como médicos que nunca nos metimos en política, no afectaría este problema y lo está afectando, ¿no? Entonces, hay cosas que se están moviendo ahí que tú y yo no sabemos, ¿no? Eso no aceptaron a AstraZeneca para darle prioridad o para forzar que el sistema COVAX de la OMS acepte la Sputnik, o para dar cabida a más vacunas de Cuba. Todo eso está sobre la mesa. Nosotros no sabemos esos detalles, pero sí nos sospechamos que por ahí puede venir el problema, ¿ves? Entonces, Hoy el presidente Putin hizo una solicitud exprofeso personal a COVAX de la inclusión de Sputnik V en la cesta de vacunas de COVAX. Eso resultó interesante. Vamos a ver qué respuesta tiene COVAX. COVAX es un intermediario que lo que hace es una herramienta para facilitar la igualdad en la distribución de vacunas a nivel mundial. No nos fuimos de eso, no explicamos qué es COVAX. COVAX es ese instrumento que permite, por lo menos diametralmente en equidad, como decía Santiago, la entrega del 20% de dosis para cubrir, del 20% de vacunas que necesite cubrirse ese país para garantizar ese grupo de vacunas prioritarios en los que están incluidos todos aquellos trabajadores sanitarios y comunitarios que tengan importancia, mayores de 65 años y probablemente algún grupo de personas que tengan subyacencias médicas minusvalentes, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. Ese es el 20% que garantiza en esa primera fase de igualdad para que todos los países tengan ese primer 20%. sí. Después hay una segunda tajada, que es más o menos el mismo porcentaje destinado al resto de la población, y siempre haciendo énfasis en que van a tener prioridades aquellos países que tengan minusvalía sanitaria, riesgo de hacer desastres por la enfermedad pandémica, o que tengan en su territorio personas asiladas o refugiados. Y un lote COVAX lo garantiza para aquellos casos que se llaman casos humanitarios o ayudas humanitarias puntuales, y ahí se hace la repartición de las vacunas y se van distribuyendo los porcentajes equitativamente iguales, valga la redundancia, para todos los países que tengan acceso a COVAX. No es gratis, los países tienen que pagar por las vacunas, pero el costo es muchísimo menor. Sí. Se nos fue la bola, pero bueno, listo, ya lo recuperamos. Ya lo recuperamos. Mira, Santiago, ajá. Nuestro país y la estrategia de vacunación. Dame tu óptica. Bueno, mira, eso es una de las preguntas que siempre hace. Mire, doctor, yo no estoy en este grupo prioritario como usted. Sabe que a ti también te vacunaron, ¿no? Ya yo tengo las 2 dosis públicas. Pero cuando me van A los viejitos nos vacunaron primero. Sí, entonces eso depende. A los viejitos nos vacunaron primero. Sí, los que tratamos directo con porque todos los días estamos metiendo en cuartos con aerosoles aunque vamos bien protegidos, yo creo que estamos mejor protegidos muchas veces que si vayas a una reunión familiar, etcétera, ¿no? Pero fíjate, es importante responder 3, 4 preguntas básicas. Yo creo que los que nos están viendo. Doctor, pero si el gobierno se retrasa, ¿por qué no traen la vacuna en los privados? Entonces, una cosa muy importante es que en el mundo occidental no hay en este momento un mercado privado de vacunas. Fíjate que en Estados Unidos, inclusive, el gobernador de Nueva York, Cuomo, dijo que si veía algún médico o enfermera poniendo la vacuna en privado y todo, que le quitaba la licencia y tenía no sé cuántos miles de dólares de... Y eso no solo en Estados Unidos, en toda Latinoamérica y Europa. No hay un mercado privado de vacunas. Pfizer, las grandes farmacéuticas han dicho que no le van a vender, de occidentales estoy hablando, a privados porque están haciendo negocios directamente con los estados. ¿Y por qué esto? Y es importante, Rocky, explicar esto. Estas vacunas se aprobaron para uso de emergencia. Estas vacunas no está ninguna aprobada todavía porque serían 6 meses, 1 año para ver si realmente, después de vacunar millones de personas, la seguridad es la que se espera. Entonces, esa es responsabilidad de los estados, vigilar el cumplimiento y si la vacuna tiene un efecto secundario. Si tú empiezas a dar esto a privados,
eso sería un problema de responsabilidad también, ¿no? Y de equidad, porque entonces el que tiene dinero es que se vacuna, el que no tiene dinero se vacuna. O sea, esto es un problema, pero no hay duda que debe haber alguna colaboración del sistema privado, porque por lo menos en Venezuela, la cadena de frío, el personal que con eso es insuficiente, y tú bien y el sistema privado y el sistema Fede Cámaras y todo puede ayudar a todo ese transporte, cadena de frío, hospitales privados que ayuden a vacunar. Eso no hay duda, hay que hacer eso. Pero lo que está en discusión es de qué forma. Es casi seguro que si aquí hay vacunas del sector privado, las vacunas no van a ser las vacunas occidentales, sino las vacunas asiáticas, como primero la Sputnik, que es la primera candidata a que los empresarios lo traigan para acá. ¿Por qué? Porque son países con menos regulación. Acuérdate que cuando un bien es preciado y salva vidas, siempre se construye un mercado negro. Y más en esos países que la regulación es menor. Entonces, lo que hay que estar pendiente, y ya el Europol y ya en México y Honduras capturaron un grupo de vacunas Sputnik que era falsa. Por supuesto que los criminales, los delincuentes dicen, esto es un negocio, y hasta le habían puesto etiquetas en ruso y no era la vacuna original. Entonces la gente que vaya bueno, primero tiene que tener el permiso del Estado, por supuesto, y el Estado, por lo que he visto en la prensa, se inclina más hacia sus aliados geopolíticos que hacia los que no son aliados geopolíticos. Pero después tienes que tener una certificación de que no son falsas, y eso se tienen que cuidar mucho, porque inclusive a Sudamérica le han ofrecido millones de vacunas, y cuando van a ver eso, es imposible que el laboratorio ofrezca eso. O sea que hay que estar muy pendiente de esa vacuna privada que le ofrezcan a uno. Yo creo que COVAX va a llegar, no sé con qué vacuna, si resuelven lo de AstraZeneca, para mayo o junio. ¿Okay? Eso se va a sumar a las vacunas chinas, Sinopharm, que son vacunas, tú sabes que no son de RNA mensajero como estas dos de Pfizer y Moderna, ni de vectores como AstraZeneca, Johnson Johnson y Sputnik, sino que las dos chinas son de una tecnología inclusive anterior a esta, que son virus inactivados, ¿ok? Y que aparentemente no tienen la efectividad de un 90%, pero recuerda que la vacuna de la gripe solo tiene 50% y todo el mundo se la pone y nadie rechista. Entonces, si la vacuna tiene 60-70%, ya los científicos están diciendo que lo que importa es disminución de la enfermedad severa, que va a disminuir las hospitalizaciones y disminución de las muertes, independientemente si es 60-70. Y este es el primer mensaje de la noche para aquellos, por ejemplo, que desconfían de vacunas como la China. Es verdad que la China no ha publicado la última fase en estas revistas que estamos hablando, que son de prestigio, pero siempre va a ser mejor que no tener ninguna vacuna. Ellos tienen una buena tecnología y esta vacuna sube los anticuerpos y protege sobre enfermedad severa. Hay una cosa muy importante de todas las vacunas. ¿Sabes qué ha resultado lo más interesante? Que previenen el 100% de las muertes, estas vacunas hasta ahora. Correcto. Y esto es importantísimo. Tú sabes que tú digas que tú te vas a poner una vacuna y que tú dices que te estás protegiendo contra muerte, pero que además te está protegiendo para quedarte hospitalizado en un hospital y ocupar una cama. Eso es más importante que estar comparando porcentajes de 90 versus 70, 60 de las vacunas, ¿ok? Mira, una cosa importante, que acuérdate que el título de esto son las variantes, y la gente dice, bueno, ¿qué son las variantes? Las variantes son virus que han evolucionado. Dame un segundo que te me vayas para las variantes. Dame un segundito. Eso está, ya vamos para allá. Hay una cosa importantísima que has tocado tú con relación a las vacunas, que es mantenernos vivos. Suponte que no fuera el 100%, suponte que tuviésemos un porcentaje menor, que estuviese entre el 95 y el 100%. Sigue siendo muy bueno. En aquellos países donde realmente la vacunación ha ido en buen ritmo, ya se nota la disminución de la mortalidad por la enfermedad. Ya uno ve la curva de muerte en caída franca, aun cuando la casuística vaya ascendiendo, la curva de mortalidad viene en caída. Y eso es un indicio espectacular, eso da pie completamente a lo que tú estás comentando, Santiago. No hay relación absolutamente de ningún tipo en dudar en la efectividad de la vacuna. Te va a mantener vivo y te va a alejar del hospital. ¿Qué más le podemos pedir? La carga de la enfermedad baja. Roque, te voy a dar unos datos. En Estados Unidos se ha calculado que desde que empezó en diciembre la vacunación, han quitado 40,000
muertes. Tú sabes lo que son 40.000 familias. Eso es importantísimo, ¿entiendes? Y tú miras a un lado y ves grupos antivacunas que trabajan más que nosotros, diciendo que esto va a traer problemas, etcétera, y no ven esas 40.000 familias que se salvaron ¿entiendes? Por eso es que es muy importante que todos nosotros, los que nos oyen, nos unamos en una campaña pro vacunas, porque cuando pones en una balanza el riesgo de que no se te muera un familiar y todo, con esos efectos secundarios raros que tú sabes que dan uno en 100.000, porque ninguna vacuna es totalmente ni libre de efectos locales, y a veces pasa 2 o 3 días sintiéndote mal, y tampoco de efectos raros. Tú sabes muy bien que todas las vacunas tienen esos efectos raros que son uno en 100.000, uno en 1.000.000, enfermos neurológicos, pero cuando tú ves todas esas muertes que tú evitas, no hay duda que la balanza se inclina hacia el beneficio de la vacuna. Y es importantísimo el mensaje de esta noche. Por favor, las personas, tenemos que unirnos en un movimiento pro vacuna, porque los antivacunas trabajan 24 horas, todos los días de la semana, y son muy efectivos en sembrar esas dudas, tú sabes, ¿no? Cada vez que sale un efecto secundario, bueno, lo engrandecen, etcétera, y después la gente se da cuenta que cuando lo estudia mejor probablemente no tiene relación porque es la de problemas médicos, trombosis, Guillain-Barré, ese tipo de cosas, ¿no? Y otro punto en Israel. El otro punto que tenemos que ponerle al corolario de las vacunas es que si estando vigente, vacúnate con la alternativa que tengas a la mano. La mejor vacuna es la que te puedas colocar. En este momento, no lo dudes, es así. Si tienes a la mano la vacuna de Sinopharm, esa es la mejor vacuna que te puedes colocar, la que te puedes colocar, definitivamente. El peor negocio que podemos hacer nosotros en este momento es no vacunar. Ojo, no porque no queramos. En este momento nuestro país tiene algunas otras limitantes. Me refiero en el momento en el que nos toque a todos el indicador vacuna, asumirlo con la que tengamos a la mano. AstraZeneca es mala. Por Dios, por supuesto que no. Es la vacuna más barata. Es la vacuna que necesita quizás la menor incidencia en cadena de frío. Es la vacuna que permite desde todo punto de vista tener acceso más rápido a COVAX, porque es quizás de la que tiene mayor producción a nivel mundial en este momento. Todos los bemoles están puestos a favor de AstraZeneca. Lo que sucede es que lastimosamente le salió el patito feo al medio, y la compañía de verdad no da pie con bola con la publicación que genera, mano. Definitivamente AstraZeneca necesita un líder de publicidad urgente, que escriba bonito y que sepa escribir lo que está poniendo en el papel. Caramba, sí, mano, horrible. Y ojo, yo te voy a decir una cosa, la política y la salud pueden ir de la mano. Eso no lo tengas tú en duda. La política paga la salud, eso es indudable. Eso no tiene derecho a replicación. Lo que no va junto y es incompatible es la politiquería y la salud. Esas cosas sí definitivamente no pueden ir agarradas de la mano. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses mezquinos y malsanos por debajo de la mesa, ocultos, y que aparecen mucho tiempo después que se ha metido la pata. Ahora sí, vámonos con las variantes, hermano mío. Abra usted, pues. ¿Qué me va a decir de variantes? ¿Qué tanto sabes tú de variantes, Santiago Valle? Bueno, tú has oído expertos, la doctora Puyol, sobre variantes, etcétera, que trabajan con eso, es más, trabajan examinando. Y uno simplemente lo que hace es leer una información y tener un poquito más de comprensión, pero porque sabes que todos tenemos esta especialidad de enfermedad infecciosa. Pero es importante saber rápidamente que el coronavirus, ustedes han visto la foto, tiene unas espículas, ¿ok? Esa proteína puede, algunos aminoácidos variar, de manera de que la espícula, que es lo que se une a la célula para entrar a la célula del organismo, puede ser más, se puede unir con más facilidad, etcétera. Entonces, si una espícula cambia, puede entrar más rápido, etcétera. Pero ¿por qué es lo que nos preocupan de las vacunas? Son de las variantes, son 4 cosas. La capacidad de propagación más rápido entre las personas. O sea, que el virus tenga la posibilidad de infectar más rápido, en vez de que una persona se lo pase a 4, una persona se lo pase a 10, a 20. Después, la capacidad de dar enfermedad leve o más moderada y la mortalidad. Esto es una cosa muy importante porque no es tan importante, o sea, es más importante la mortalidad porque tal vez se enferman más personas, pero no se muere la misma cantidad de personas.
Después, la capacidad de detección por las pruebas. La gente dice que si el virus cambia, o sea, los expertos dicen, si el virus cambia, tú te vas a hacer una prueba para identificar el coronavirus y tal vez no te lo detecta, que es otra preocupación. Y la última, que es la más importante, es la capacidad que puede tener un virus modificado, evolucionado de estas variantes, de evadir, burlar la inmunidad natural. O sea, que tú tuviste una infección bien severa con el virus y después mutó y resulta que tus anticuerpos no van a reconocer ese nuevo virus. Y más aún, que te pusiste además la vacuna y también la variante burla la acción de la vacuna. Hasta ahora, y es una cosa importante en esta, las vacunas no se han vuelto obsoletas en ninguna parte del mundo. Y la mayor parte de vacunas neutralizan a esas variantes, porque acuérdate que esas mutaciones, esas proteínas de espiga, se hacen en 10, 15 sitios, pero hay muchísimos otros sitios, de manera que tus anticuerpos de la vacuna siguen identificando el virus, aún con esas mutaciones de la variante. Entonces, también no hay que decir, no, ya las vacunas no sirven. No, hasta ahora las vacunas sirven, lo que pasa es que tienen una disminución de la eficacia, ya no va a ser de 90% tal vez, pero menos, y volvemos otra vez a la idea original. Ok, no 90%, pero ponte que sea 50%, pero me evita que yo me dé enfermedad severa, me hospitaliza, y que me muera, también funcionan igual, un poco menos efectiva contra las variantes que contra el virus original de Wuhan, ¿no? Clarito. El virus necesitaría acumular una cantidad de mutaciones en esa proteína de pico para que la inmunidad tuya, natural, o de las vacunas, lo burle totalmente. Y eso no está planteado ahorita, o sea que hay que bajarle, o sea, hay que estar, esa vigilancia genómica se está haciendo en todas partes del mundo. Inclusive en Venezuela se están mandando cepas a sitios donde hacen esto mucho más rápido para rápidamente ver cuál es la evolución de cada variante y adelantarse, ¿no? Pero en este momento las vacunas siguen siendo efectivas y dependiendo de qué vacuna, es menos o más efectiva contra tal variante, contra las 3 o 4 que más están rodando. Y en las próximas semanas van a haber variantes nuevas. O sea, cada vez que ustedes vean en la prensa una variante nueva, no hay que analizarte, porque esa va a ser la evolución del virus. Pero lo que hay que ver es que realmente si llegamos a un punto donde este efecto de las vacunas o el efecto de inmunidad natural alcanza un nivel por debajo, entonces preocupémonos, ¿no? Y eso es lo que nadie sabe, cuándo o cómo vamos a llegar a ese punto de preocupación. Sí, lo que tú comentas es perfectamente válido, Santiago. El mundo entiende que estos ARN virus son los campeones de la mutación. Champion of Madness. Son verdugos, como diría un maracucho vergatario. Esos mutan, pero todos los días y todas las veces que puedan. El VIH es un campeón. Yo creo que el VIH es el récord virus de mutaciones. El virus de la gripe, 6, 7, 8 genomas y cambian. Si se llegan a imbrincar en una célula viva, bueno, tú te podrás imaginar la fiesta que arman. Y el coronavirus muta, mucho menos que aquello, pero también muta. El número que está calculado, dicen por allí los que saben, 2 mutaciones más o menos al mes puede generar un coronavirus. Imagínate todas las que tendremos acumuladas según el GISAP, que es el organismo encargado de reportar las mutaciones para el virus de la gripe. Dice que tenemos 700.000 mutaciones en el coronavirus, entre las documentadas y las que más o menos calculan que no se saben, porque el virus se muere, como dices tú, hay mutaciones que lo favorecen y hay mutaciones que lo liquidan. Lo único que podemos decir nosotros con propiedad, por lo menos hasta la fecha, es que esa pequeña línea entre la severidad y la transmisibilidad, estos virus no la violan. Si un virus se pone muy pichacoso y se hace muy virulento, mata a su hospedero y limita la transmisibilidad. Y no le conviene. Y si es muy transmisible, no va a ser tan virulento. Entonces, todavía tenemos esa línea estrecha ahí entre la violencia y la severidad que nos permite relativamente la tranquilidad. Y las variantes no son más que eso, lo que tú dices, un grupo de mutaciones puestas en sitios particulares. Lo que pasa es que la proteína espiga es definitivamente el talón de Aquiles del virus y eso es lo que estamos vigilando a muerte. A muerte. Las vacunas seguirán siendo efectivas. Yo pienso que sí, yo pienso que va a pasar un rato más o menos importante todavía en esta pandemia para que alguna vacuna tenga que necesariamente ser sustituida o ¿cómo se llamaría? Modificada
a efectos de cubrir una variante, yo creo que nos falta un rato. El porcentaje es muy alto de efectividad que tienen esas vacunas. Yo creo que no habíamos tenido vacunas con porcentajes de efectividad tan altos nunca. Maravilloso. Nunca, nunca, nunca. Roque, yo te La decía, preocupación con las variantes, Santiago, la preocupación con las variantes, por lo menos en mi caso particular y que me hace mirar la pandemia desde las persianas, asomadito ahí para no meterme mucho, es la transmisibilidad. ¿Será que si este virus se hace tan transmisible, tan rápidamente transmisible y en esos porcentajes que se supone está haciendo el incremento de la transmisibilidad de este SARS-CoV-2 y sus variantes, implicará, chico, que la inmunidad en rebaño tenga que cambiar el número porcentual para lograrla? ¿Tú piensas que eso va a ser así o es una percepción errada esa idea de que la transmisibilidad más acelerada de este virus más regada pueda hacer que el número porcentual de gente con vacuna tenga que ser, vacuna y enfermedad, tenga que ser más alto que 60-70%? sí, tú sabes que teóricamente lo que es el RO, que es el número de transmisibilidad, o sea, una persona que está, por ejemplo, supongo que tú tienes un RO de 1.5, significa que yo si estoy enfermo se lo va a pasar a una persona y media, 1.5. Si tiene 3, se lo va a pasar a 3, si tiene 10, etcétera. Eso que tú oyes de que se debe alcanzar una inmunidad de grupo o herd immunity de 70% es con un RO bajo, de 2 a 3. Ahora sí, si la transmisibilidad aumenta, el RO aumenta, tiene que tener 80-90%. Entonces, por eso es variable. Si el virus se vuelve más transmisible, tú dices, espérate, voy a tardar más meses en inmunizar, de tener una inmunidad de grupo, porque probablemente no va a ser 70, sino 90, ¿no? Mira, a mí me faltó decirte, y otra de las cosas importantes, que nosotros estábamos elucubrando si qué es lo que hacían esta vacuna. Ya las 40.000 muertes evitadas en Estados Unidos es una muestra, pero no solo en Estados Unidos, en Israel salió una publicación de que en Israel, y tú lo viste, lo que tiene tarjeta verde ya está yendo a eventos, una cantidad de cosas, y disminuyeron las hospitalizaciones, disminuyó la mortalidad, se abrieron los negocios, etc. Y esta semana la Unión Europea está publicando que efectivamente han disminuido el número de hospitalizaciones después de la vacuna, la mortalidad, etc. O sea que ya hay una experiencia de observadores científicos que dicen que esto sí es verdad, pues que las vacunas pueden ayudarnos, pero las vacunas, el objetivo de la vacuna probablemente, y los expertos lo están diciendo, no es la erradicación de la pandemia, que esta infección se vuelva a un nivel bajo, más tolerable, nos haga volver a nuestra rutina más o menos diaria, a la actividad económica, pero probablemente siempre va a haber enfermos por un tiempo largo, etcétera, pero es un virus más manejable, ¿entiendes? Y no para tanto la actividad económica de la sociedad en todos sus aspectos. Es que el virus de la gripe es el ejemplo más palpable de lo que tú estás diciendo. El AH1N1 en 2009, 2010 fue catastrófico. Mucha gente falleció, murió de plano con esa enfermedad. Y tenemos que decir pública y expresamente que teníamos vacunas, teníamos tratamientos efectivos y sabíamos qué medidas de barrera íbamos a utilizar. Teníamos las tres aristas del manejo de la enfermedad, y con todo y esto la enfermedad llegó a grado de pandemia y se llevó a mucha gente por delante, y hoy día todavía el H1N1 hace estrago, con todo y que tenemos vacuna antigripal con H1N1 incluida dentro de la formulación de la vacuna y todo. Y es una enfermedad que mata gente durante todo el año, sobre todo en los picos endémicos de la enfermedad. Y no ha cambiado, y seguimos estando con él, convivimos con el virus. Bajó todo, pero se sigue muriendo mucha gente por gripe. O sea, lo que pasa es que no la extrañamos porque ya es parte de nuestra rutina diaria, nuestro reporte epidemiológico normal de casos y muertes. Pero Sí, sigue muriendo gente por gripe, eso no ha pasado, con todo y que tenemos vacunas, tratamiento y medidas. Eso va a pasar con este virus. Yo también pienso eso que tú. Este es un virus que va para endémico. Esto no se va a ir, esto se va a quedar con nosotros. Estos virus pandémicos terminan siendo virus endémicos y posteriormente estacionales. No hay chance, pienso yo, de eliminarlo, de erradicarlo. Vamos a convivir con él probablemente muchísimo tiempo. A mira, ver, Santiago, sí, tú crees
que estas variantes, desde el punto de vista del control epidemiológico de la pandemia, nos obliguen a tomar algunas medidas diferentes a lo que hemos venido haciendo hasta la fecha? ¿Tú piensas que necesitamos hacer más cosas para controlar estos virus o sencillamente debemos respetar lo que ya tenemos? Bueno, yo creo que yo no estoy de acuerdo que diga, llegó una variante, ahorita sí hay que extremar los cuidados. Yo creo que los cuidados tienen que ser cuidados universales desde desde el comienzo, pues. Lo que pasa es que cuando uno se relaja, por ejemplo, carnaval, tuviste las playas como están, y nosotros sabíamos que eso después del carnaval, pero es que todos lo comentábamos, 2, 3, 4 semanas después, iba a haber un pico. Y así pasó en todas partes del mundo. Cuando pasaron en Europa, aquellos jóvenes salieron a las terrazas sin tapabocas a disfrutar del verano, vino porque simplemente cuando tú cortas las barreras, el virus penetra, el virus se intercambia entre seres humanos, porque la forma de transmisión es la contacto cercano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos enmascararnos, distanciarnos y aislarnos más tiempo de lo que uno creía. Y por aquí estoy harta de esta situación, doctores, por favor, qué incertidumbre. Y eso es lo o sea, lo que se llama la fatiga pandémica. Yo hoy escribí un artículo de la fatiga pandémica, creo que fue en agosto, pidiéndole a la gente que esperara hasta diciembre. Imagínate ahorita que todavía tu negocio está cerrado, etc. Y no hay forma de lidiar con eso, porque mientras haya mortalidad y todo, y yo siempre digo, las cosas económicas pueden conseguirse, pero un familiar perdido por la pandemia no puede recuperarse. Entonces es mejor pasar agachado, que los americanos dicen hunker down, que lo dijo el doctor Fauci, pasar agachado y pasar unas navidades, un Semana Santa, un carnaval, y tener a tu familia completa. Y tú sabes muy bien que cuando tú tienes un familiar enfermo en terapia intensiva, la sensación es de impotencia y si fallece mucho más. Entonces, esto va a pasar. Esto va a pasar porque todas las pandemias han pasado. Cuando no sabemos con certeza, pero debemos ahí mantenernos y tratar de mantener nuestra familia completa, que es lo más importante. Sobre todo esas viviendas multigeneracionales, como siempre hemos discutido, que llega el nieto con el hijo, el abuelo, el papá y todo. Mira, eso, los señores de más de 65 años tienen que protegerse porque este virus está siendo una mortalidad importante y las vacunas salvan vidas. Hasta que esa población de tercera edad no se vacune, tiene que estar fastidiado, metido en una vitrina, digo yo. Los ponen ahí en la casa, en la vitrina donde tienen todas las porcelanas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es impredecible. Esta enfermedad puede agarrar a un joven o puede agarrar a una persona de 65 años. Una se va para su casa sin problema y el otro se descompensa, hace un síndrome respiratorio, tiene que ir a la terapia intensiva. Tú lo has oído 1000 veces. Entonces, como es impredecible, no sabemos si mi familiar, mi abuelo, va a agarrar, qué camino va a agarrar. Oye, tenemos que tratar de mantener la familia completa. Y eso es una cosa muy importante, porque acuérdate que la juventud es un periodo muy interesante y tal, pero de menores restricciones, de menores cálculos de las consecuencias de todo eso. Entonces, pero yo creo que sí en la familia hay que poner un poco de orden ahí en aquellas generaciones el peligro y traen el peligro a la casa. Sí, y hay que entender que el deterioro celular va agarrado de la mano con la edad. Por muy buena vida que hayas llevado, porque hayas llevado una vida saludable, ejercitándote, haciendo actividades que desde el punto de vista de tu condición física mantienes un organismo estructuralmente muy saludable, la inmunosenescencia no nos perdona. Así se llama a la degeneración del sistema inmunológico con los años. Eso no perdona, la inmunosenescencia está allí. Eso es por eso es que los extremos de la vida son tan susceptibles a las enfermedades infectocontagiosas. Uno, porque no tiene la completa madurez de inicio de vida, y el otro porque ya está finalizando, está entrando al ocaso de su vida y la inmunosenescencia se lo lleva por delante. Santiago, vamos a responder las preguntas. Yo anoté unas cuantas acá, me estuve paseando por esto para llegar acá, y vamos a tratar de englobar las preguntas que más o menos tienen relación. Una de las preguntas que nos dicen acá: ¿por qué creen ustedes que México ha disminuido tan abruptamente la curva? Bueno, el caso de México, había que estudiarlo. Porque México también ha tenido problemas con varias cosas. Acuérdate que el presidente de México subestimó, así como el de Brasil, así como Trump subestimó el virus, etcétera.
y decía que el presidente de México decía que eso se curaba con esa hierbaje que él sabe de las personas nativas de México. Pero es verdad, México ha parado, ¿no? Es que probablemente también cada país tiene su ciclo y a veces no, el ciclo no es 100% explicable. Fíjate, ahorita hay otros países que están bajo crisis severa, ¿no? O sea que las regiones del mundo no van al unísono en todo. Cada uno lleva su ritmo y diferentes países llevan su ritmo. Analizar, habría que analizarlo con calma y yo no me he puesto a analizar eso. Igual que te acuerdas, analizábamos en Venezuela, que cuando no había gasolina y no había conectividad aérea, esa era la razón. ¿Okay? Pero fíjate ahorita que tenemos un golpe durísimo, parecido al golpe que está viviendo Ecuador y Guayaquil, ¿no? Entonces, cada país tiene su particularidad. Yo no sé cuál será el de México. No sé si tú tienes alguna información sobre eso. Bueno, yo soy de los que pienso que México también tira la toalla con varias cosas, ¿no? El número de pruebas no debe ser el mismo que están generando que al principio de la pandemia. Eso cuesta bastante dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, que la inmunidad natural también ayuda. México fue de los países más golpeados de Latinoamérica con el inicio de esta pandemia. No sé si lo recuerdas, una letalidad de la enfermedad altísima, que superaba con creces muchos de los países, 10, 12. No me recuerdo exactamente en este momento cuánto era el porcentaje de letalidad que tenía México, pero era altísimo. Estaba entre los 2 o 3 países. Y allí teníamos otros países latinoamericanos, dentro de los que estaba Brasil también, con un porcentaje de letalidad altísimo. Eso también puede representar una razón para que México haya disminuido, indudablemente que también ha colocado un buen número de vacunas. No tanto como Chile, pero también ha vacunado. Y esa es otra pregunta por acá, con Chile. ¿Por qué el caso Chile? ¿Qué pasó con Chile? Tú dijiste algo que fue muy importante, que fue el descenso definitivo o la relajación definitiva de las medidas de barrera. Y vamos a agregarle que es que vacunó muy bien y llevaba un ritmo interesante, pero no tenía más que el 30% de la población vacunada con la primera dosis. Eran 3 millones y pico los que habían vacunado con primera dosis, y con dosis completa era 1 millón y algo. O sea que tenían también todavía una brecha importante por cubrir con vacuna. Quizás la relajación más estos factores influyeron de manera definitiva en, en el incremento de casos, y que Mira, definitivamente lo que Roque, tú mencionas, las variantes no, las variantes tienen la facultad de hacer escape inmunológico, diagnóstico y terapéutico. Nuestro colega y ¿Me ibas querido a decir colega algo? Fran Valeri está escribiendo, que nos está oyendo, dice que en México que no ha disminuido y que más bien esperan que empiece a aumentar, ¿no? O sea que de ahí podemos tener, él vive en México, ¿no? Es un infectólogo. Semáforo en rojo. Sí. Semáforo en rojo tiene aquí puesto Fran. No lo había leído. 12% era la mortalidad, fíjate, la letalidad fue 12% el año pasado. Fue altísima, yo recuerdo que fue altísima. Gracias, Fran. Un abrazo desde acá. Te recordamos y te queremos. Fran, Guillermo y yo tenemos una cita todos los miércoles. Te vamos a invitar un día de esto, Santiago, para que sustituyas a uno de nosotros y te metas en el combo también. ¿Cuáles son los objetivos de los antivacunas, amigo Bachi? Mira, yo dije en una discusión hace poco que los antivacunas existen hace tiempo y los antivacunas son muy difíciles porque están tan organizados. Y estaba leyendo en la prensa que en Estados Unidos solo 7 personas antivacunas, solo sabes regar todo eso en Facebook y tal. O sea, que están muy bien organizados y siempre ha existido el grupo antivacuna. Entonces es muy difícil cambiar, ir contra el grupo antivacuna. Lo más fácil es ir contra ese grupo de personas que están indecisas, ¿okay? Que están indecisas, que oyen a tu vacuna y nos oyen a nosotros. Entonces, bueno, espérate un momentico, ¿quién tendrá la razón? Yo mejor espero y no me vacuno hasta que vea si no ha pasado nada en 6 meses, sí, pero si en esos 6 meses te da la infección natural. Y una cosa importantísima, que no solo que te hospitalicen o llegues a fallecer, si con el COVID crónico que tú has oído, que es simplemente la prolongación de los síntomas de COVID, el 30%, y es una cosa importantísima, que es interesantísima, 5 o 6 meses después tienen algún síntoma inicial que tuvo, inclusive falta de concentración. Hay personas que no han podido trabajar en 5 o 6 meses por el COVID, tú sabías eso, ¿no? Personas que no se han podido reincorporar a su trabajo por el COVID prolongado, que ahorita tiene un nuevo nombre que es PAX. Entonces tú no sabes si te va a tocar la mala suerte para decir, no, yo voy a esperar la vacuna, no.
Yo creo, y tú lo dijiste muy claro, el que tenga esas vacunas que están aprobadas, tanto la china que se está colocando, y la rusa, Sputnik, la AstraZeneca o todas ellas que han sido aprobadas, colóquenselas, porque vivimos en un ambiente que ustedes no saben si van a tener esta y después van a tener otra que inclusive es menos efectiva que la que están criticando en este momento, ¿entiendes? Como por ejemplo otras vacunas que están por venir del Caribe. Entonces, yo lo que recomiendo, yo recibo 3, 4 llamadas al día, mira, me van a poner la china, yo no quiero ponerme la china, por ejemplo. Y yo le digo, mira, la china te va a prevenir que te mueras y te va a prevenir que te hospitalicen. Y ahorita el costo de una hospitalización es impagable para muchas familias de clase media. Y tú irte a un hospital Es duro. Entonces, la gente no sabe en qué se mete, o sea, en qué riesgos tiene, hasta que tú no sabes cómo es el diablo hasta que se te para enfrente tuyo. Y eso pasa en COVID. Tú oyes, fulanito, fulanito, cuando te pasa a ti o te pasa a una de tus familias, que tú realmente ves el diablo venir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que colocarse cualquiera de estas vacunas que dice que es efectiva. Y no, uno no va a poder escoger, y mucho menos en Venezuela. Fíjate, en países ricos, como Estados Unidos y todo, tú no podías escoger, no, yo quiero la Moderna, no, usted se pone la que haya el día que lo citen, ¿ok? Entonces, yo lo que les digo es que... Sí, sí. La que te toca. Hay 11 vacunas. Tenemos dos de plataforma ARN, que es la de Pfizer y Moderna. Tenemos vacunas con vectores virales no replicantes. Está la Sputnik V de la Casa Gamaleya, la Johnson Johnson y Janssen, la de AstraZeneca, que definitivamente es el patito feo. Esa vacuna a mí me encanta. La CanSino Biologic. Tenemos vacunas con partículas virales que utilizan fragmentos antigénicos y subunidades antigénicas. Ahí está la de Novavax. Y tenemos vacunas de virus inactivados, Sinopharma, Coronavac y Covaxin. Todas por encima del 50% de efectividad para la enfermedad severa. Todas con 100% de efectividad para la muerte. Y todas con porcentajes superiores al 79% para disminuir la tasa de hospitalización. Esos números no son más contundentes porque no son más contundentes, pero definitivamente no habíamos tenido jamás en la historia de las ciencias médicas vacunas con tan impacto importante para reducir la carga global de una enfermedad como esta. Tenemos que admitir que esta para mí es la enfermedad más severa que he manejado desde que estoy graduado. O sea, yo no tengo conocimientos de ninguna otra enfermedad tan asustosa como esta, porque si alguna enfermedad me ha generado a mí miedo como médico, es esta. Y tengo que confesarlo públicamente. Con todo y que tengo mi segunda dosis y mañana cumplo 14 días de esa segunda dosis de Sputnik V, me forro literalmente para ir a ver pacientes. Dos tapabocas N95, dos tapabocas N95, lentes y face shield. Inevitable, o sea, mi consultorio, puertas abiertas, ventanas abiertas, distancia, mis pacientes están a 2 metros, nada, o sea, no violo en la medida de lo posible. ¿Me equivocaré? ¿Algún día me equivocaré? Seguro que sí. Ojalá y para ese momento ya los anticuerpos del Sputnik V tengan el 91.6% conmigo. Sí. Mira, Roque, la vacuna es la cura. Una pregunta que hacen mucho, yo estoy leyendo las preguntas. Hablen de las otras vacunas, porque la cubana, y tú has dicho una cosa importantísima, que hay 200. En los próximos meses van a aparecer otras vacunas. El Instituto del Suero de la India es el instituto que más produce vacunas en el mundo. Y de ahí van a venir también del mercado privado, porque tienen menos restricciones, etc. Y probablemente en 6, 8 meses vas a tener una inundación. Ya cuando los países ricos empiecen a tener excedente, tú sabes que Estados Unidos compró y Canadá 2 a 3 veces la vacuna que hace falta para vacunar a toda la población. Para que veas el dinero que se gastó ahí. Cuando eso ya está en excedente, van a venir todas esas vacunas, pero no ahorita, probablemente a finales de este año, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Qué sabes tú de la vacuna cubana? Fíjate, la vacuna cubana que yo he visto está hecha, y hoy apareció que iba a haber una colaboración de los chinos también con Cuba para sacar la vacuna cubana. Sí. El Instituto Finlay, que es un instituto que tiene en el Caribe experiencia en vacunas,
No es ni una ni dos vacunas, son 5 vacunas. Y una de ellas es Abdalá. ¿Tú sabes por qué se llama Abdalá? Porque eso es un poema de Martí. No, Es un poema de Martí. Y le pusieron el nombre de Abdalá como así Sputnik, puso la, porque eso le pusieron Abdalá en correcto. honor al poema de Martí. Entonces es Soberana 1, Soberana 2, Abdalá, y hay otras 3. Eso van a representar Mupofin, creo una, que es una nasal. sí, y parece que son de Es una vacuna seguridad de nasal. proteína con hidróxido de aluminio, porque yo realmente no tenemos una información abierta, porque no hay publicaciones en revistas que uno lee todavía. Pero no tengas la menor duda de que en los próximos meses Venezuela va a hacer una compra muy, muy grande de vacunas cubanas. Y nos vamos todos van a decir, ya no me pongo la China, ya no me pongo la AstraZeneca porque yo leí la trombosis. No, va a ser la decisión si tú te pones la vacuna cubana o no. Y para eso vas a necesitar más información científica en publicaciones y todo, de manera de qué es lo que está pasando, porque tú lo dijiste una cosa muy bien, la politiquería no va con la salud. Y realmente si tú eres el responsable de una cantidad de muertes, tú no puedes estar favoreciendo a tus amigos geopolíticos solo a costa de la salud de un pueblo. Y eso está por discutir, y yo creo que nosotros tenemos que presionar para que las vacunas que los traigan estén bien probadas, con una efectividad, y no sean simplemente un beneficio a ciertos factores más cercanos a un Estado. Pues. Claro. Hoy leía yo con relación a Soberana 2 que entró en fase 3. Entraba ayer a fase 3 con 42.600 cubanos con rangos etarios desde los 18 años hasta los 82 años. Un rango abierto, amplísimo. Y es una vacuna que tiene un coadyuvante, que es el hidróxido de aluminio, pero tiene también otro coadyuvante, que es el toxoide tetánico. Aparentemente es un fragmento de la proteína espiga, utiliza más o menos la misma plataforma de las proteínas antigénicas, las subunidades antigénicas, más o menos la misma plataforma que utiliza Novavax, pero por supuesto con las restricciones propias de la zona y las respuestas propias de una vacuna con adyuvante, pues es una vacuna conjugada, no es una vacuna eh, eh, con vectores virales que tiene fragmentos de RNA secuencial que van a permitir la lectura de los ribosomas y transformación de proteína espiga, no. Va el trozo de la vacuna, va el trozo de la proteína espiga puesto allí con un toxoide que es un magnificador de la respuesta inmunitaria, hidróxido de aluminio. En teoría eso es lo que pude leer, porque de verdad no se consigue información sobre la vacuna Soberana 2 y mucho menos sobre la vacuna nasal que están diligentemente publicando en casi todos los periódicos cubanos. Una vacuna nasal que no la ubico, pero tiene supuestamente ya fase 2 para fase 3 también. Entonces Sí. son bastantes las cosas. La pregunta que te dejé, ¿tú crees que la vacuna es la cura? No, sin duda, como te dije, y con el símil de aquella que no se quiere mojar y la vacuna es el paraguas y tiene que seguir utilizando tu chaqueta, tu todo. Y yo creo que desgraciadamente por un tiempo, no sabemos cuánto, porque eso es lo que cansa a la gente. Dígame cuándo me puedo quitar tapabocas. No se sabe, porque eso es muy dinámico. Y yo creo que la vacuna va sin duda a ir modificándose como la vacuna de la influenza. Yo no sé si anual o bianual, o va a tener que modificarse y vamos a tener que, por 2 o 3 años, yo creo que no nos vamos a tener la vida que teníamos desde antes. Yo realmente no tengo una bola de cristal, pero esto sí pareciera que los cambios son un poquito más prolongados en nuestra forma de hacer las cosas que lo que hacíamos antes. ¿No? Santiago, y hay una cosa que nos falta con esta pandemia, que yo la siento y la palpo y me parece que es, como lo he comentado en muchos likes que hemos hecho y quizás contigo también lo hemos dicho, no lo recuerdo, la arista que le falta a esta pandemia es el tratamiento que erradique el virus. Definitivamente, ese fármaco que sea de verdad un fármaco destinado a erradicar el virus, no esta cantidad de moléculas que estamos usando como coletilla para tratar de conseguir bloquear algún evento contra el virus, no va a ser tan efectivo como este fármaco que le quite la cabeza al SARS-CoV-2, que los desmembre, que le saque las tripas y que se acabe, pues.
Ese fármaco es el que nos hace falta para, yo creo, liquidar este negocio. En el momento que ese fármaco aparezca, yo creo que ganamos la partida. Vacunas bastantes y efectivas. Medidas de barrera muy buenas. Las estadísticas y los números no mienten. Las medidas de barrera son la mejor forma de controlar la pandemia al día de hoy. Esperemos que las vacunas lo superen, pero al día de hoy esas son las mejores herramientas. Lo que nos falta es esa arista del tratamiento médico. Alguien preguntó por allí, y lo anoté porque me pareció interesante la pregunta. Doctores, ¿debo realizarme pruebas de PCR antes de vacunarme y después de vacunarme para saber si tenía antígenos, anticuerpos previos o si hago anticuerpos con la vacuna? ¿Qué me dices tú de eso, Santiago? Bueno, yo primero mezcló PCR con anticuerpos. Realmente el Centro de Control de Enfermedades, y esto es una de las cosas, la semana pasada fueron a nuestro hospital a medirnos la inmunidad de los anticuerpos que teníamos. Y el Centro de Control de Enfermedades recomienda que no hay que medir los anticuerpos post vacunación. Imagínate que te dé positivo, pero imagínate que en Venezuela, como somos todos en Venezuela, te dé negativo. Va a aparecer una cuadrilla a volverte a poner la vacuna otra vez porque no tienes. Acuérdate que las pruebas de anticuerpos tienen una sensibilidad y especificidad que no es la que nos dice el fabricante. Es menor que eso, tiene un valor predictivo que todavía no sabemos. No ha sido evaluada por los observadores externos a las compañías que venden eso. Entonces, yo soy un gran crítico de esas pruebas de anticuerpos para tomar decisiones. Acuérdate que en medicina tú pides una prueba para tomar una decisión. Si tú me sacas los anticuerpos, ok, está bien que sea para un estudio epidemiológico, yo entiendo y eso es tal. Pero si tú agarras eso para decir quién va a trabajar, quién no va a trabajar, quién le vuelve a colocar la vacuna, tal, empiezas a cometer errores, ¿entiendes? Y eso a mí me parece que para eso utilizamos los anticuerpos, para hacer estudios epidemiológicos de la inmunidad de grupo, etcétera, etcétera. Sucede una gran crítica y tú lo debes ver en nuestros hospitales y clínicas, que un paciente le piden los anticuerpos a ver si lo puedes pasar si puede transmitir la enfermedad, si está inmune. Las pruebas no fueron hechas para eso, para ver si tú estás inmune o no, para ver si tú tienes que estar nervioso. Imagínate que te vacunen y no tengas anticuerpos. Eso va a ser una angustia, no vas a dormir varios días porque perdiste tu vacuna. Y tú sabes que la inmunidad es algo muy complejo. Tú como pediatra sabes, la inmunidad no solo, o sea, ya medir los anticuerpos tiene crítica, porque esas pruebas no son las fidedignas que la gente dice que no son anticuerpos. Pero que además hay inmunidad celular, hay inmunidad, cantidad de cosas que tú te vas a reaccionar mucho mejor que antes de que te infectaste. Pero no se puede medir en anticuerpos. Y mucho menos con estos anticuerpos que son rápidos, tú sabes, que no son inmunolucencia ni inmunodaños, sino que es como una prueba de embarazo. Mira, la cantidad de discusiones que yo tengo con los colegas, cómo se usan anticuerpos. A mí no me gustan los anticuerpos para nada, y déjame decirte que yo ni los mando, porque no me ayudan a tomar decisiones y me enredan la vida, me enredan. Imagínate que un paciente tú le digas que no tiene anticuerpos, se amarga y no duerme en una semana, ¿entiendes? Después de pasar 12 días con fiebre, dolores musculares, que tú le digas que no tiene inmunidad. Y el otro punto, Santiago, es que cuando tú tomas la PCR marca complejos antigénicos estructurales del virus, y casi ninguna de las pruebas de PCR que se tiene hasta el día de hoy marcan espiga. Y la proteína de espiga es la que está generando la inmunidad en el humano. Eso no hay manera de medirlo, no hay manera de cuantificar. Que te hagas todas las PCRs del mundo, vas a salir positivo después de una vacuna. Esa no existe. No lo vas a lograr. O sea que esas pruebas antes y después de las vacunas literalmente son dinero tirado al charco. No lo hagan. No podía faltar esta, mi pana. Ivermectina, vitaminas y coagulantes en COVID. Dame luces. Mira, yo hace 2 días estaba saliendo de la guardia y sobre todo de fuera de Caracas y de especialistas que no son infectólogos y tal. Pero en Caracas es difícil, Roque, ver un récipe ahorita que no tenga antibióticos, ivermectina. Es difícil ver una persona que tenga COVID y que no tenga un antibiótico. Eso es un exabrupto porque tú muy bien sabes que la coinfección al inicio es menos del 5%. Está bien que eso desnuda tus epitelios, después te viene una neumonía bacteriana en un 15-20%, pero no es por mandar antibióticos a todo el mundo. Roque, puse un Twitter que yo creo que tú lo viste, un tweet, perdón, que lo viste, que dice me tiraron dagas, piedras y casi me muero. Por cierto. Que lo retuitearon como 1700 veces y era muy sencillo, fíjate. El corona es un virus. ¿Y qué tendencia?
y los virus no se tratan con antibióticos. Por favor, riegue este tweet para disminuir la resistencia bacteriana. Bueno, mira, si tú lees lo que me escribieron, es para agarrar pálico, desde que yo iba a matar gente porque no le daba antibióticos, una cantidad de cosas. Eso te da cuenta que ojalá fuera el público, pero son los médicos y médicos infectólogos inclusive, y médicos internistas mandándole antibióticos a todo el mundo. Acuérdate que yo desde hace 15, 20 años me intereso mucho en resistencia bacteriana. Los antibióticos que tenemos son unos viejitos, ya todos tienen más de 20 años, no hay antibióticos nuevos. Y si lo vamos a utilizar mal, ni te cuento cuándo. O sea, la resistencia bacteriana va a llegar un momento que vamos a entrar en la era posantibiótica, que es cuando estamos antes de la penicilina, que no había antibióticos. Bueno, si vamos a estar, si seguimos en esto, mandándole levofloxacina, acitromicina, etc. Ivermectina es otro cuento. Porque la ivermectina tiene su basamento en el laboratorio. Pero cuando tú, como científico que tú eres, empiezas a analizar todo, no ha llegado la evidencia para tú decir, sí, tome ivermectina. Y yo creo que va a llegar, va a tener dentro de 2, 3, 4 semanas, va a tener unos estudios más convincentes de que si funciona o no funciona. Pero mientras tanto, yo no mando ivermectina. Yo no me voy a caer a golpes con las personas que quieran tomar ivermectina. Pero yo no la mando porque no ha llegado al nivel de evidencia. Inclusive en Estados Unidos hay unos reportes de hospitalización, de arritmia, etcétera, porque no se sabe cuál es la dosis. Acuérdate que tú, creo que lo dijiste una vez en live, que parece que la dosis que tú tienes que utilizar es muy superior que se lo utiliza para los parásitos, troquiloidiasis, etcétera, y que no sabe cuál es la dosis efectiva, y probablemente nadie lo sabe y no se ha estudiado. Entonces, la gran cantidad de colegas, mira, hay innumerables de colegas que se están tomando de hace meses ivermectina. Yo en eso, yo peleo más con los antibióticos de ivermectina, porque yo no tengo una información, pero pronto va a aparecer una cosa, igual que Remdesivir. Yo no soy fan del Remdesivir, pero es el estándar de oro en otro, porque te disminuye el tiempo de recuperación. Pero cuando tú pones una balanza de beneficio, mejorarte unos días antes, y con lo que cuesta, y la flebitis, etcétera, bueno, yo quiero una respuesta más clara, científica, a ver si el Remdesivir realmente vale la pena gastar ese poco de plata. No la tengo para ver, y yo sigo colocando Remdesivir, pero falta esas respuestas de ivermectina, Remdesivir, falta, inclusive tocilizumab, tú sabes, esa es muy costoso, $1.300, $1.400, tú le colocas a la familia y muchos lo están colocando. Eso, si hay una cosa que hemos aprendido, Roque, es ser humilde porque nosotros cambiamos opinión de un día para otro. Y el que en la pandemia soberbio no sirve como médico, porque la soberbia no tiene lugar en esta pandemia y tú lo sabes muy bien. Tú no puedes ser soberbio Así. cuando tú no tienes cómo darle una respuesta al paciente. Es mejor decirle al paciente, mira, ivermectina, realmente yo no sé qué hacer. Yo no lo utilizo porque el nivel de evidencia no llega a mi práctica. Yo practico con un nivel de evidencia. Ahora, si tú lo quieres utilizar, úsalo, pero no, yo no te lo voy a recomendar. ¿Entiendes? Y eso es un problema, eso es con otros colegas. Y lo otro que es importantísimo es que estos fármacos que se están utilizando desmedidamente y sin evidencia científica documentada tienen efectos colaterales y tienen interacciones entre drogas y entre ellas mismas potencian efectos deleterios. Entonces son drogas que lejos de beneficiar al paciente lo van a perjudicar. Y tú en una oportunidad lo hiciste de una manera bastante enfática. Lo primordial, lo primero, lo sensato es no hacerle daño al paciente. Tú no puedes medicar pensando en lástima, en que pobrecito el paciente. No, porque definitivamente pobrecito va a ser igual, porque tú le vas a colocar 3, 4 medicamentos que son cardiotóxicos y que al sumarlos uno con el otro y el otro y el otro, vas a terminar flejándole el corazón, el músculo cardíaco y te lo vas a llevar tú, no se lo va a llevar el virus. Es igualito que las vitaminas. Las vitaminas, ese complejo vitamínico, ese punto de vitamina, eso no tiene indicación, eso no tiene asidero. Vitamina D3 para mejorar la respuesta inmunológica. Puede que tenga indicación en aquellos países donde el sol no es una constante, pero en esta Venezuela, donde tú medio te asomas y te pegan 500 rayos de sol y te activan todo el colecalciferol que tienes en el cuerpo, ¿qué vitamina D3 vas a necesitar, mi pana? No necesitas vitamina D3. Para nosotros analizar este punto, tenemos que meternos a psicólogo, no sé si es psiquiatra, pero psicólogo por lo menos. Tú sabes, los pediatras no utilizan ansiolíticos. ¿Sabes lo que son los ansiolíticos? Son medicinas que tú tomas para disminuir la ansiedad, que es el Valium, todo eso que tú conoces. Bueno, los ansiolíticos son los antibióticos, la ivermectina. ¿Por qué? Porque es difícil que tú le digas a un paciente, mire señora, esto se cura solo, solamente trata los síntomas.
Como dijo un amigo mío, entretén al paciente mientras la enfermedad se cura sola. Y es así. Tú sabes que los problemas virales son autolimitados, pero nadie te va a hacer caso. Y el que está al lado que le mande antibiótico, todo eso, ese médico sí me mandó algo. Entonces es muy difícil el tratar la ansiedad de la gente. Y la ansiedad del médico, porque los ansiolíticos no solo son para el paciente, es para la ansiedad del médico que se siente impotente, que no está haciendo nada y tiene que mandar algo. Así sea antibióticos, ivermectina, cualquier cosa. Y tú eres pediatra, las personas van a tu consultorio y por un problema viral tú no le mandas antibióticos y que dicen algunos pacientes, oh mamá, ¿tú sabes qué? Ese médico no sabe nada, ni siquiera antibióticos me mandó y tú eres pediatra. Entonces es difícil manejar eso con la madre. Imagínate alguien nervioso que piensa que se va a morir y viene el vecino que le dice, yo me salvé porque me tomé antibióticos, tal, ivermectina, y tú te lo vas a tomar. Entonces manejar eso es muy difícil con los pacientes, pero imagínate con los colegas. Por eso yo puse el Twitter y inclusive yo infectólogos en Caracas, Roque, mandando esteroides en hipoxemia, mandando antibióticos de inicio. Acuérdate que la coinfección al inicio es muy baja. Posteriormente, un paciente que tiene 9, 10 días, que estaba muy bien, empieza con fiebre, expectoración, ok, tú puedes tener una neumonía secundaria por bacterias, pero no al principio, que es donde lo están mandando todo en forma rutinaria. Esto es un gran mensaje. Los antibióticos no hacen, y todas las publicaciones, no hacen una diferencia al comienzo del coronavirus en un porcentaje muy pequeño. Y eso están, no un trabajo, miles de trabajos que dicen que usted no debe tomar antibióticos para la fiebre porque es un problema viral. Claro, claro, quizás en la fase viral hay muy pocas cosas que utilizar. Antitérmicos, líquidos y reposo. No hay otra alternativa en esa fase viral, en esos primeros días de enfermedad. Probablemente si el deterioro es progresivo y rápido y el paciente tiene algún factor de riesgo que haga suponer evolución a enfermedad severa y potencialmente mortal, pues los antivirales tendrían alguna indicación, los anticuerpos monoclonales tendrían alguna indicación, pero los esteroides no tienen indicación hasta lo que tú dijiste, hasta que entramos en la fase proinflamatoria pulmonar, donde los cambios de oxigenación de los tejidos se muestran de oxígeno de la piel. Tenemos una última pregunta, amigo mío. Roque, Vacúnense conmigo. Me quiero comprar las vacunas. ¿Las puedo traer en avión? Bueno, primero no va a poder traer en avión ni en barco, ni nada, porque no hay un mercado. Fíjate, ahorita, fíjate los problemas que están teniendo. Hay una iniciativa que le aplaudo, inclusive de los empresarios que dicen que ellos pagan la vacuna. No sé si te enteraste que ellos dicen que ellos iban a pagar la vacuna. No solo le iban a pagar, sino que un 10-20% se paga al gobierno. Y no iba a tener ningún costo para el gobierno. Y simplemente es la lógica que ellos tienen, que ellos quieren reanudar sus actividades y como Israel, Estados Unidos, que los que tienen vacunados están otra vez a trabajar y eso es lo que quieren los empresarios, salir de esto y empezar a producir. Entonces, pero fíjense que ellos han tenido problemas también para importar. El presidente, el director de Fede Cámara dijo que todavía no sabían de dónde iban a traer la vacuna. Yo creo que es de Rusia, yo creo que es la Sputnik, porque tienen que cuidarse mucho de ese mercado incierto internacional que está penado en muchos países. Todos los países están poniendo las vacunas gratis. ¿Okay? Pero muchos países están buscando que se unan, sobre todo los países que no pueden vacunar a todos como el de nosotros. Oye, qué buena idea sería que en forma ordenada otra parte privada sumara esfuerzos, que yo creo que es positivo. ¿Ves? Pero hay que cuidarse mucho de las falsificaciones, etcétera, porque la gente va a perder si se enteran que hubo unas inyecciones por falsificaciones. Estos grupos antivacunas, bueno, van a hacer su agosto ahí. Con relación a lo de Fede Cámara, yo también lo aplaudo. Me quito el sombrero y de pie. Absolutamente sí. Estamos hablando de 6 millones de venezolanos, 12 millones de dosis que pretenden comprar. De verdad, la logística para eso, porque no es solamente comprarla, Santiago, tú sabes que no es solamente comprar la vacuna, es todo lo que viene después, ¿no? Es el personal que lo va a manejar, es donde se va a almacenar, es la cadena de frío, es el transporte posterior, son las regulaciones y las normas que tienen que seguirse para hacer la vacunación, el acto de vacunar, llevar la vacuna de la nevera al brazo del tipo o de la tipa, es muy rudo, o sea, no es fácil.
sea, no es solamente la intención es buena, la intención es maravillosa, comprarlo, pero indiscutiblemente tienen que buscar aliados gubernamentales, porque ¿quién tiene la facultad y la facilidad de hacer la vacunación en este momento? Los O privados van a fuerzas ayudar con la militares, cadena de o frío. no sé, Lo- entrenar lo- grupos. Yo no creo que las clínicas privadas del país den abasto para vacunar 12 millones de ya, personas. y hay alguien que puede ayudar con la cadena de frío. Son los comerciantes, sobre todo ellos que han tenido. Pero imagínate, para que tengas una idea, si a Venezuela le regala ahorita, Venezuela tiene ¿cuánto? 28 millones de habitantes. Si a Venezuela le regalan 12 millones de 30. vacunas, no hay dónde ponerla. No hay los No. refrigeradores alcanzan para 2 millones de vacunas en Venezuela. Imagínate, primero tiene que ser una inversión grandísima. No hay camiones, no hay diésel, no hay gasolina. O sea que la cosa no es tan fácil traerla, sino, como se dice, lo que van a curar la pandemia no es la vacuna, es la vacuna. Y eso lo dice todo. No es tener la Es vacuna, correcto. es llegar a vacunar a ese 60% de la población. Y no solo en Caracas, tiene que ser una red de frío en todo el país, ¿entiendes? Entonces, eso solo yo creo que la parte privada le va a dar el empuje para que esto apure, porque la inversión que hay que tener es muy grande, muy grande. Bueno, Santiago, de verdad que buenísimo. Me encanta este live, de verdad ha sido una conversación dinámica. Ni cuenta nos dimos, hermanos, son las 9:35 de la noche. Tenemos 1:30 conversando. Y yo creo que pudiéramos seguir conversando. La gente no se ha ido. Mira, mantenemos el mismo rating de personas, quizás un poquito más que cuando comenzamos. Porque esto es Pero un tema, hay que darle en corte, hay que darle tranquilidad, hay que relajar, hay que descansar. claro. Te voy a comprometer, te voy a comprometer. Estamos acuartelados, o sea, no vamos a salir en Semana Santa, ¿correcto? No, no, El doctor Santiago Bachi y Roque Aguad se comprometen con todos ustedes a continuar este live el próximo viernes, 8 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo. Me pego ahí. Santiago, despídete. Bueno, Y tu gracias por la mensaje. invitación. Y yo ahorita digo que tu moderación siempre es agradable porque tienes una forma de llegarle a las personas y es muy buena. No es ese médico con la distancia y todo, sino que es una persona que se pone a la altura de todo tratando de explicar lo más importante de lo que estamos tratando. Entonces, gracias por tu invitación y nos vemos el próximo viernes. Hermano, flor para allá y flor para acá, usted no se queda atrás. Usted es un verdugo con esa labia. Me encanta cómo enfocaste el tema, me agrada muchísimo. Y yo voy a cerrar con un eslogan que definitivamente ya no lo puedo evitar. La responsabilidad es individual. Responsabilidad individual es igual a beneficio colectivo. Si nosotros hacemos las cosas bien, mi pana, yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, todos nos cuidamos entre todos. Señores, muchísimas gracias por haber estado allí sostenidamente, 1:30 con nosotros y no se despegó gente, sino que sumaron. Santiago Bachi, hermano, muchísimas gracias. Sí va a quedar colgado el like. Ya mismo lo voy a montar. Muchísimas gracias para todos. Buenas noches y feliz fin de semana. Próximo viernes continúan las vacunas y las variantes. Chao. Buenas noches. Buenas noches.